¿Alguna vez te has sentido como un monstruo por ser simplemente quien eres? ¿Alguna vez te miraron con miedo antes de siquiera conocerte? ¿Y si te dijera que una película animada de 1999 entendió ese dolor mejor que la mayoría de los adultos a tu alrededor? En un rincón olvidado de la Guerra Fría, entre paranoia nuclear y propaganda anticomunista, un niño encuentra un robot del tamaño de un edificio, un arma, pero también un alma vacía. El Gigante de Hierro, dirigida por Brad Bird, no solo es una joya de la animación, es una carta a la identidad, a ese anhelo profundo de ser más de lo que otros ven, a la posibilidad casi milagrosa de que alguien, incluso algo, pueda elegir quién quiere ser, por encima de lo que fue creado para ser. Tú eliges quién quieres ser. En una época que te etiqueta por tu pasaporte, tus errores o tus amistades, esta frase corta como cuchillo, porque no es solo una frase bonita, es una declaración de guerra contra todo lo que nos quiere definir desde afuera. Y aquí es donde empieza esta historia, una historia de acero y ternura, de armas que deciden no disparar, de niños que enseñan a gigantes y de cómo el acto más humano puede venir de alguien que ni siquiera es humano. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en el corazón del Gigante de Hierro para entender cómo esta película animada plantea una de las tesis más poderosas sobre la libertad. Que nadie, ni el ejército, ni el miedo, ni tus errores, puede decirte quién eres si tú decides quién quieres ser. Pero antes, tengo que recordarte que para apoyar este canal de la forma más sencilla es suscribiéndote y activando la campanita. También apretando el botón de like y sobre todo dejando un comentario, pues de tu opinión puedo seguir aprendiendo. El gigante no recuerda de dónde vino, no sabe lo que es, pero en ese vacío está su libertad. Imagínate despertar y no recordar nada, ni tu nombre, ni tu propósito, ni siquiera si eres bueno o una amenaza. Solo estás ahí, respirando, observando, y lo único que sabes es que el mundo te teme. El Gigante de Hierro no es un personaje, es una página en blanco, una tabula rasa. Y ese detalle, aparentemente simple, es uno de los gestos más profundos que ha dado el cine sobre la identidad, porque el gigante no tiene pasado y por tanto tampoco condena. Su inocencia no es infantil, es existencial. En sus primeros minutos de vida consciente, el gigante no actúa como un arma, actúa como un niño, torpe, asustado, con una curiosidad desbordante. El hecho de que sea una máquina no lo hace menos humano. Al contrario, lo despoja de todo lo que a nosotros nos condiciona. No tiene un nombre que cargar, no tiene traumas heredados, no tiene religión, patria ni idioma. Tiene solo una cosa, la posibilidad de elegir quién quiere ser. Y en esa posibilidad habita lo más radicalmente humano, porque ¿cuántas veces nos han dicho quiénes somos antes de poder decirlo nosotros mismos? Eres hombre, eres mujer, eres esto, eres de aquí, no puedes hacer eso, naciste para eso otro. Desde que nacemos nos cargan de definiciones ajenas, pero al gigante no. El gigante nos recuerda cómo se ve la libertad cuando no ha sido domesticada. Pero claro, esa libertad es frágil, porque aunque tú no sepas quién eres, el mundo se encargará de decírtelo. Y si el mundo te ve como un monstruo, te trata como un monstruo, ¿no es lógico que empieces a pensar que quizás lo eres? Esta es la tragedia del gigante. No recuerda su misión, pero fue creado para matar, y aunque no lo desee, lleva esa programación como una sombra en su código, una sombra que lo alcanza cada vez que siente miedo, peligro o furia. Y aquí es donde Brad Bird lanza su primera gran pregunta. ¿Somos lo que el mundo nos dice que somos? ¿O podemos romper ese molde incluso si fue forjado en fuego y metal? Porque si alguien, incluso algo, puede nacer con el potencial para destruir, pero decide no hacerlo, ¿no es ese el mayor acto de humanidad? El gigante no elige ser un arma, elige ser un amigo, y en esa elección
comienza a ser alguien. Y ese es el milagro de esta historia, que una máquina, despojada de todo pasado, nos enseñe que el mayor poder no está en lo que fuimos, sino en lo que estamos dispuestos a hacer. No nacemos solos. Desde el primer día, respiramos dentro de una atmósfera invisible hecha de las palabras, los miedos y las creencias de los demás. Y en esa atmósfera, como el gigante, empezamos a convertirnos en algo. Howard Hughes es mucho más que un niño curioso. Es el primer humano que no mira al gigante como una amenaza. Lo mira con asombro, con compasión, con posibilidad. Y esa mirada es un acto revolucionario, porque ver a alguien no por lo que parece, sino por lo que podría ser, cambia todo. Le enseña a hablar, le enseña a reír, le enseña que puede elegir, que no es solo tornillos y armamento, sino algo con alma, aunque nadie lo haya programado así. Y aquí aparece una verdad brutal. El entorno no solo influye, moldea, graba y graba con fuego. Luego está Dean, el marginado, el adulto que también fue excluido por pensar distinto. Y como Howard, él no reacciona con miedo, reacciona con paciencia, con arte, con esa forma sutil de decirle al gigante: aquí no eres un error, aquí puedes ser tú. Dean no lo repara, no lo reprograma, lo deja existir. Pero sí hay un personaje que revela la otra cara del entorno. Es Kent Mansley, el agente del miedo. Ese que no necesita pruebas para disparar, solo una excusa. Para él el gigante no es solo un él, es un eso, una amenaza, un enemigo, una excusa para controlar. Eso lo convierte en el verdadero villano de esta historia, porque no necesita que el gigante ataque, solo necesita que alguien piense que podría hacerlo. Y así, lo que era una historia de descubrimiento se convierte en una pesadilla colectiva, donde el miedo se multiplica, donde el ¿qué pasaría si? Justifica la violencia preventiva, donde la duda pesa más que los hechos. ¿Te suena? Porque esto no es solo una historia sobre un robot, es una historia sobre lo que sucede cuando dejamos que el miedo hable más alto que el amor, cuando los gritos del mundo son tan fuertes que ya no puedes escuchar tu propia voz. En ese mundo, la bondad es un acto heroico, no dejarte arrastrar por lo que todos dicen que debes temer, sino apostar por lo que puedes llegar a amar. Y el gigante, aún sin entenderlo del todo, elige proteger, elige no responder con violencia, elige no ser lo que los demás esperan que sea. En el cruce entre la mirada de un niño y los cañones del ejército, es donde el gigante empieza a decidir su destino. ¿Qué pasaría si un día te miraras al espejo y no reconocieras lo que ves? No por olvido, sino por lo que el mundo te dijo que eres, no encaja con lo que sientes dentro. El gigante no recuerda quién fue, pero cuando se ve reflejado, ve algo grande, algo con poder, y esa imagen le asusta, porque el cuerpo recuerda lo que la mente ha olvidado. Está programado para atacar, no necesita pensar, solo reaccionar, y cuando el miedo lo rodea, responde como fue diseñado, con destrucción. En ese momento, su identidad le es impuesta. El mundo lo define como arma, y su propio cuerpo parece confirmar esa sentencia. Pero Howard no lo permite, porque Howard entiende algo que muy pocos entienden hoy, que nadie debe ser definido por su peor día. Brad Beer nos habla aquí no solo del gigante, nos habla de todos los que han sido definidos por sus heridas, por sus pasados, por su etiqueta. Delincuente, malo, peligroso, raro, loco, drogadicto, palabras que se nos cuelgan como cadenas y que si las escuchamos demasiado acabamos creyéndonoslas. Pero entonces llega esa frase: tú eres quien elige ser. Y esas 6 palabras se quiebra todo lo impuesto, porque si puedo elegir, entonces no soy lo que otros temen, no soy mis errores, no soy lo que mi cuerpo puede hacer, soy lo que decido hacer con ello. El gigante decide algo más que su diseño, decide que la programación no es destino, que aunque fue creado como arma, puede vivir como héroe. Y eso no es fantasía, eso es filosofía pura.
¿Y nosotros? ¿Cuántas veces hemos sentido que el mundo ya nos puso nombres antes de entender quiénes somos? ¿Y cuántas veces actuamos según ese guión que no escribimos, solo porque era más fácil que romperlo? El gigante nos grita en silencio algo que todos necesitamos escuchar. No eres una pistola. No eres lo que los demás temen. No eres tu impulso más oscuro. Puedes ser otra cosa, y elegir serlo, incluso cuando cuesta, es el acto más valiente que existe. Superman, el símbolo de lo que aspiramos ser, no porque huele, no porque sea invulnerable, sino porque elige usar su poder para proteger, nunca para dominar. En El Gigante de Hierro, Superman no es solo un personaje de cómic, es una idea, una elección. Howard no le enseña al gigante sobre fuerza, le enseña sobre virtud, le muestra que incluso alguien con el poder de destruir planetas puede elegir salvarlos, que no es lo que puedes hacer lo que te define, sino lo que eliges hacer con ello. El gigante no solo admira a Superman, lo interioriza, y ahí está la belleza. No quiere parecer Superman, quiere ser Superman. Y eso, viniendo de una máquina diseñada para matar, es un acto de redención absoluta. Porque lo que hace Superman no es lo imposible, es elegir lo correcto, cuando todo alrededor te empuja a hacer lo contrario. Elegir la compasión sobre el instinto, la contención sobre el caos, el sacrificio sobre la supervivencia. Y así llega el momento más devastador y hermoso de toda la película. El misil está en el aire, va a caer, va a destruir, y el gigante podría huir, podría esconderse, podría protegerse, pero no lo hace, porque ya eligió quién quiere ser. Una sola palabra, y en ella toda una declaración de identidad. No soy una máquina de guerra, no soy lo que el mundo teme, soy el escudo, soy quien protege, soy quien elige morir para que otros vivan. En ese instante, el gigante deja de ser una cosa, se convierte en un ser, y no en cualquier ser, en uno que eligió el camino más difícil, el del bien, el de la entrega, el de la humanidad, sin ser humano. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que tienes poder? ¿A quién eliges ser cuando nadie te está mirando? Porque al final ser Superman no es tener capa, es tener coraje, es ser libre de elegir lo correcto. No somos lo que otros temen, no somos lo que el mundo nos repite que somos. Somos lo que decidimos ser cuando nadie nos está mirando. Y cuando más cuesta, más importa la elección. El gigante eligió no ser una máquina de guerra, eligió no devolver el odio, eligió no actuar por programación, sino por amor. Y esa elección lo hizo libre, libre de su código, libre de su miedo, libre de ser simplemente lo que esperaban de él. ¿Y tú? ¿Quién eres cuando nadie te define? ¿Quién podrías ser si no tuvieras miedo de elegir? Todos cargamos con etiquetas, con pasados rotos, con errores, con ideas que otros pusieron en nosotros. Pero cada día es una nueva página. Y aunque cueste, aunque duela, aunque el mundo grite lo contrario, puedes escribir algo nuevo. Ser tú mismo, verdaderamente tú mismo, puede doler, puede dejarte solo, puede hacerte dudar. Pero es el acto más puro de libertad que existe. Y si alguna vez te rompiste en 1000 pedazos, si alguna vez sentiste que te destruiste a ti mismo, recuerda esto. Incluso los que caen pueden reconstruirse. Incluso los que fueron armas pueden volver como héroes. El gigante cayó, pero su última palabra fue la que realmente lo definió: Superman. No porque lo fuera, sino porque eligió serlo. ¿Tú también estás en busca de tu yo verdadero? Este canal puede ser para ti. Historias que no solo se ven, se sienten. Suscríbete, comenta y acompáñame en esta odisea emocional por las mejores historias del cine. Porque todos estamos buscando algo, y a veces
Solo necesitamos una película que nos recuerde quién podemos llegar a ser. Por mi parte es todo. Como siempre, te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.